Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero volver a hablar de geometría, pero quiero hablar no solamente de geometría, sino de su relación con el mundo, cómo la geometría describe el mundo y en particular el problema que se denomina problema de Helmholtz o problema de la forma del espacio. ¿Cuál es la geometría que describe correctamente la forma del espacio? Esta pregunta solamente pudo llegar a ser formulada cuando se descubrió que aparte de la geometría euclídea, otro tipo de geometrías pueden existir y ser consistentes, categóricas y todo lo que podamos hablar de ellas desde el punto de vista formal, es decir, forman sistemas de pensamiento que no son sofismas. Entonces el problema del Helmholtz o problema de la forma del espacio se plantea muy simplemente. ¿Cuál es la forma del espacio? ¿Qué geometría lo describe de manera adecuada? Hay dos aproximaciones clásicas a este problema y una solución también clásica que vino a ser eliminada con la aparición de la teoría de la relatividad. El primer método, la primera metodología de solución al problema del espacio lo ofrece Bernhard Riemann en su famosa conferencia sobre las hipótesis que yacen en el fundamento de la geometría. Y aquí hay que enfatizar la palabra hipótesis, no axiomas. Hipótesis. Las geometrías se construyen en base a hipótesis. Entonces Riemann establece una serie de postulados que algunos consideran insuficientes, pero que de todos modos lo llevan a establecer una métrica homogénea de segundo orden como la estructura que va a describir el espacio. Y llega incluso a una especulación. No expande o no lleva su pensamiento al límite de lo cosmológico, sino al límite de lo muy chiquitito. Y ahí nos habla que en las geometrías muy pequeñitas, los coeficientes de la métrica no serían en este caso constantes o no describirían geometrías de curvatura constante, sino que podrían ser muy complicadas, podrían tener curvaturas variables en cada punto. Entonces, esa es una de las aproximaciones que hoy día ya casi no se usa. Tratar de resolver el problema del espacio mediante postulados que nos lleven a una métrica. La metodología que se utiliza más comúnmente y que fue la que permitió la primera solución al problema del espacio alterna a la de Riemann, es el método de Helmholtz. Ustedes recordarán, Hermann Helmholtz planteó una serie de axiomas que son equivalentes a axiomas de teoría de grupos, a la acción de un grupo sobre una figura en el espacio. Esto fue, por supuesto, llevado a su conclusión lógico-matemática límite por Sophus Lee me parece que en el quinto capítulo del tomo 3 de su teoría de los grupos de transformaciones. Recordemos que en el volumen 1 de esta obra define los grupos de transformaciones, en el volumen 2 las transformaciones de contacto, y en el volumen 3 hay una miscelánea de problemas que ataca Lee, y entre ellos el problema de Helmholtz. Formaliza los axiomas de Helmholtz. Recordemos cuáles son esos axiomas de Helmholtz. Aquí los tengo. Los busqué en forma pues sencilla. Viene en un artículo que les voy a recomendar de una vez. Se llama Riemann y Helmholtz. Los problemas de Riemann y Helmholtz del espacio desde la perspectiva de Weil. Aquí están. Los problemas de Riemann y Helmholtz-Lee del espacio desde la perspectiva relativista de Weil. Está en una revista que se llama Estudios en Historia y Filosofía de la Física Moderna. El autor de este artículo es Julien Bernard. Aparece en 2017 en la revista que ya mencioné. Aquí viene, pues, prácticamente es un resumen de estos problemas y lo tengo únicamente porque trae los axiomas de Helmholtz de una manera fácil aquí compilada, en lugar de ir a los artículos de Helmholtz,
que pues los dispersa en medio de sus explicaciones, y ahora vamos a ver a otro parecido a Helmholtz, pero un poco mejor escritor, que es Poincaré. Vamos a los axiomas de Lee Helmholtz, o bueno, de Helmholtz en la forma de Helmholtz, que son el axioma de libre movilidad de los cuerpos rígidos. Vean, este es un cuerpo rígido, puede ser como una pequeña regla. ¿Qué quiere decir el axioma de libre movilidad? Esto podemos trasladarlo y rotarlo, y es rígido, por lo tanto no suponemos que se puede aplicar la operación de alargamiento, solamente tenemos las operaciones de comparación, de rotación y de traslación. Eso es lo que se llama el axioma de libre movilidad. Luego viene el axioma de máxima libertad. Cuando tenemos un cuerpo rígido podemos fijar algunos puntos y, por ejemplo, en este caso, la condición es que se mueva solamente sobre su eje, el eje que estoy mostrando aquí, y por lo tanto se puede mover siempre y cuando respete esa condición. Eso es lo que se llama el axioma de máxima libertad de Helmholtz. Y finalmente el axioma de monodromía. Un cuerpo rota y cuando rota vuelve al punto del que salió. Hace esto. En este caso, miren, sale de este punto y regresa a ese punto. Esos son los axiomas de Helmholtz que Lee va a llevar a su forma matemática. Y bueno, lo dice Poincaré en este otro libro, en este otro artículo que aparece en The Monist, sobre los fundamentos de la geometría de Poincaré. Esta es una traducción al inglés que aparece en la revista en octubre de 1898. Todos los que he citado, el artículo anterior y este, los pueden encontrar en internet. Ahí están. Los pueden descargar, este de The Monist, de los fundamentos de la geometría de Poincaré. Creo que está en español, pero no lo encontré en español, así que lo pongo en inglés. Dice así sus conclusiones. La geometría no es una ciencia experimental. La experiencia da la ocasión para que se formen en nosotros las ideas geométricas. Esta ocasión es necesaria. Si no existiera, si no pudiéramos llevar a cabo esa reflexión, y si nuestra experiencia fuera diferente, nuestra geometría sería diferente. El espacio no es una forma de nuestra sensibilidad, es un instrumento que nos sirve a nosotros para representar las cosas. Eso es lo que nos dice aquí en sus conclusiones, pero quizá lo más interesante sea que Poincaré dice que el espacio es un grupo. El espacio es un grupo, es decir, nosotros nos representamos el espacio como un grupo, porque la única manera que tenemos de conocer el espacio es a través de cómo podemos mover los objetos en ese espacio. La solución clásica al problema de Lee Helmholtz es que los axiomas de Helmholtz solamente se pueden realizar en geometrías de curvatura constante, esferas, pseudoesferas y el plano euclídeo o el espacio euclídeo. Esa sería la solución clásica al problema de Helmholtz, pero nosotros sabemos que con la teoría de la relatividad estos axiomas pues ya no sirven, porque un cuerpo rígido, en el caso de la relatividad, pues ya no lo es tanto, se contrae o se expande. Entonces ha de cambiar la formulación del problema con el advenimiento de la relatividad. Esto nos lleva también a las ideas básicas del convencionalismo, el oportunismo de Poincaré. ¿En qué consiste la filosofía convencionalista? Si la formulamos con ayuda del problema del espacio, diremos que nosotros escogemos la forma del espacio de acuerdo al conjunto de teoremas que queremos demostrar. Podemos demostrar ciertos teoremas en la geometría euclídea, pero si queremos demostrar otros, usamos otra geometría. Algunos teoremas valdrán en todas las geometrías y algunos axiomas, pues no. Entonces, eso es lo que más o menos va a ser la geometría convencionalista de Poincaré. Finalmente, voy a recomendarles un artículo y unos libros después de sus artículos y de plantear más o menos el problema del espacio. Les voy a recomendar un desarrollo de ese problema del espacio, que es de lo que quiero hablar hoy, el tema de los libros que quiero presentar hoy. Hoy quiero hablar de haces fibrados. La geometría diferencial es un tópico que en este canal se frecuenta mucho, junto con algunos otros, junto con Gustavo Bueno y Bellido Morillas, pero en esta ocasión solamente quiero abundar sobre el tema de la geometría y pasar de la geometría elemental a la geometría un poco más avanzada, la geometría que utiliza los haces fibrados. ¿Dónde queda el problema de la forma del espacio en estos conceptos más generales de la geometría?
¿Dónde queda ese problema? Pues ahí, subsumido en toda esa generalidad. Sin esa historia del problema de la forma del espacio, no podemos llegar a comprender cómo la geometría se vuelve una construcción libre de nuestro espíritu, no constreñida realmente por si es o no aplicable a algún espacio en particular. Se generan espacios ficticios, pero no contradictorios. La matemática puede ser ficticia, es decir, no aplicarse al espacio, por ejemplo, pero no por eso es sofisma, porque es consistente, categórica, etcétera, completa. Entonces les voy a recomendar este otro, eh, que es de Charles Ehresmann, que se titula Las conexiones infinitesimales eh, en un espacio fibrado diferenciable. Aquí lo tengo, aquí está. Las conexiones infinitesimales en un espacio fibrado diferenciable. La idea de fibrado parece ser que se debe a Seifert, y aparece en el libro de Seifert y Trelfall, de topología, con una serie de axiomas que luego van a ser modificados por Whitney, Hassler Whitney me parece, y Charles Ehresmann les va a dar una forma apropiada para incluir el concepto de paralelismo introducido por Henri Cartan. Bien, vamos entonces a los libros que quiero recomendarles hoy. Todos tienen que ver con este tipo de problemas y el primero, me parece, es una buena introducción a la teoría de los grupos de transformaciones. Ciertamente los 3 tomos de la teoría de los grupos de transformaciones de Sophus Lee, que no sé si estén en francés, no sé si estén en español, yo creo que no, pero sorpréndanme. La teoría de los grupos de transformaciones de Sophus Lee en 3 tomos es pesada y su terminología ya no es muy, digámoslo así, digerible por quienes leen las revistas de geometría y pretenden hacer una carrera matemática. Entonces les recomiendo este librito sobre grupos de transformaciones, se llama Grupos Continuos de Transformaciones de Luther Faller Eisenhardt. Luther Faller Eisenhardt. En estas pocas páginas, que son 300 páginas, en estas pequeñas 300 páginas, va a ir desde la definición de los grupos de transformaciones, de los grupos continuos de transformaciones, hasta, bueno, hasta la teoría de las transformaciones de contacto. Con ayuda de las transformaciones de contacto se puede dar cierta forma a la mecánica y a la teoría de la electrodinámica. En particular, las transformaciones de norma de la electrodinámica son transformaciones de contacto particulares. Entonces, se los recomiendo de nuevo. Grupos continuos de transformaciones de Luther Faller Eisenhardt. Está muy delgado, lo pueden leer. Bueno, no diré que lo pueden leer rápidamente, pero realmente es muy interesante el libro. Yo cuando lo leí por primera vez, casi no podía dejar de leerlo. Bien, vamos a otro, que este sí tiene que ver directamente con el problema del espacio. El de Eisenhardt no es un libro para filosofar, es un libro para aprender a calcular. Este sí es para filosofar, este se llama La geometría de los espacios de Riemann, lecciones sobre la geometría de los espacios de Riemann de Cartan. De Cartan, aquí nos va a introducir la noción de paralelismo y también va a introducir su método del sistema de referencia móvil, que ya he hablado de él y he expuesto ese método en otros videos. Aquí pongo el libro, este es el libro del que lo saqué, porque es un libro realmente muy, muy bueno y muy, muy sencillo. Sencillo en el sentido de que aquí no hay nubes de teoría de conjuntos. Sí hay mucho uso del análisis tensorial y de la geometría diferencial, pero todo lo va explicando con claridad prístina. Vamos al tema fundamental de esta charla del día de hoy, que son los haces fibrados. ¿Qué es un haz fibrado? Es algo muy complicado o algo muy sencillo. Como su nombre lo dice, imagínense un punto del que salen muchas fibritas, muchos hilitos. Nosotros podemos proyectar esos hilitos sobre el punto. Al punto le llamamos la base y a cada uno de los hilitos la fibra. Esta es una imagen. Otra manera de decirlo es que un haz fibrado es la generalización de un producto cartesiano. Y los axiomas que definen el haz fibrado son la manera en cómo se da esa generalización. Un libro que a mí me pareció muy bueno de haces fibrados es este,
Fever Bundles de Hussmüller, de Dale Hussmüller. Este es un libro de 1966 dedicado a la memoria de su mamá y su papá. Aquí se los pongo otra vez. Fever Bundles de Dale Hussmüller. Ahí está. ¿Qué contiene? Bueno, empieza a un nivel, diría yo, a un nivel muy elevado, muy elevado. Empieza con la teoría de la homotopía, otro invento de Poincaré, por cierto, otro invento de Poincaré, la teoría de la homotopía. Luego ya empieza con la definición de lo que son los haces y las secciones de los haces. Aquí va a definir lo que es un haz, que es un triplo, que tiene una base, que tiene una proyección, la proyección del espacio, digámoslo así, de un espacio particular, lo proyectan sobre otro, es más o menos la definición así de un haz fibrado. Así, pero muy mala, ¿no? Aquí está, pues, lo pueden ver en este libro de Hussmüller. Les voy a recomendar otro, este es un clásico, este se me mojó, por eso lo tuve que comprar otra vez, pero es quizá el libro que tiene la mejor definición que he leído de haz fibrado, de Norman Steenroth, la topología de los haces fibrados, The Topology of Fiber Bundles, la topología de los haces fibrados, Fiber Bundles, yo digo fiber, pero bueno, corríjanme. Entonces aquí en la primera página empieza con la teoría general de los haces fibrados, no empieza con la homotopía como Hussmüller, sino que la homotopía es la parte 2, la teoría de la homotopía de los haces. La primera es la teoría general de haces, aquí viene, la teoría general de los haces. Y ahí trae la introducción y viene una definición. Una definición muy sencilla, lo que va a denominar una definición provisional. Un haz fibrado consiste al menos de lo siguiente, un espacio topológico llamado el haz, el espacio haz o simplemente el haz. Un espacio topológico que se llama el espacio base y un mapa continuo que se denomina una proyección. Ese mapa continuo que se denomina proyección es una función de muchos a uno, porque va a agarrar un punto de la base, su inverso agarra un punto de la base y lo manda a una de las fibras del haz. También debe de cumplir otras cuestiones. El haz localmente debe parecer un producto cartesiano porque se supone que es una generalización del producto cartesiano. Entonces, este libro de Steenroth sí va hasta cuestiones que el de Hussmüller pues no trata. Y vamos al que se me hace más interesante. Porque aquellos van enfocados a la topología algebraica. Ustedes recordarán que uno de los hitos fundamentales del siglo XX son los famosos axiomas de Eilenberg-Steenroth. De Eilenberg-Steenroth para las homologías singulares y todo eso. Pero aquí nos interesa la geometría diferencial. Entonces este sí va directo a las estructuras geométrico-diferenciales. Los otros dos libros se van por la topología algebraica. Este no, este sí es directamente para la pura geometría diferencial. Los haces fibrados, por supuesto, pueden especializarse o tener como caso particular, pues los haces fibrados de la geometría diferencial, que son los haces tangentes, los haces cotangentes, etc. Las conexiones y los paralelismos dentro de la geometría diferencial, que es de lo que empecé hablando. Entonces tenemos estructuras geométrico-diferenciales de Walter Apur. Este sí empieza directamente con los haces fibrados, como teoría general de las estructuras geométricas. Una introducción a los haces fibrados. ¿Qué tiene esto que ver con la forma del espacio, que fue el primer problema que planteé el día de hoy? Bueno, que la forma del espacio se puede plantear, se puede llevar a su concreción con los haces fibrados, también como con la teoría de grupos. Los grupos actúan sobre los haces y sobre sus fibras y tienen mayor libertad de acción, y ahí se pueden establecer de nuevo los axiomas de libre movilidad de Helmholtz, que son o equivalen simple y sencillamente a que un grupo actúa libremente sobre un espacio. Un grupo actúa libremente sobre un espacio, se puede decir también un grupo actúa libremente sobre un haz fibrado, que es más general que, bueno, un espacio, porque tiene una estructura más general. Pero volveremos sobre esto en otra ocasión. Muchísimas gracias, no se vayan muy lejos.